Buenas tardes, amados en Cristo. Saludos a todos. Espero que hasta hoy hayan tenido un excelente fin de semana. Saludo a todos los hermanos de aquí de San Cloud, allá en la isla de Puerto Rico, Centroamérica y Suramérica, y todos aquellos hermanos que de una manera u otra se conectan a través de este medio de Facebook con nosotros. Muchas gracias. Espero que lo que estamos comunicando a través de este medio esté siendo de edificación a la vida de ustedes, que estemos aprendiendo. La meta es esa, seguir conociendo a Dios y a su palabra a través de su revelación, la Biblia. Con esto en mente vamos a orar en esta tarde para que así pedirle dirección al Espíritu de Dios para que sea el que nos guía a su verdad. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por este día maravilloso donde podemos disfrutar de la vida en medio del caos que existe alrededor de todo este globo terráqueo. Gracias por tu misericordia que fue nueva en este día. Gracias, Padre Santo, por todo lo bueno y todo lo malo. En medio de todo te exaltamos, te reconocemos, te expresamos nuestra gratitud. Te damos gracias siempre, en todo. Y no nos cansaremos de adorarte, exaltarte y de reconocer lo que tú eres. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, el Dios Todopoderoso, el que está sobre todo y nada está sobre ti. Nuestro Creador y nuestro Salvador. Gracias. Padre, nos detenemos para orar por las necesidades, tus hijos, tus hijas, cualquiera que sea, si hay hermano o hermana que está en necesidad de sanidad, te pido, Padre Santo, que según tu perfecta voluntad tú obres. También oro para que tú suplas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Seguimos orando por las necesidades y seguimos orando por tu pueblo, por tu tierra, para que tú tengas misericordia. También te pedimos en esta tarde para que tú tomes nuestras mentes, nuestros pensamientos, para que podamos dedicarlo al consejo de tu palabra, para que todos seamos exhortados, edificados y consolados. Y si hubiera alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, de rendir su existencia sin vida al señorío tuyo en Cristo, que hoy tenga la oportunidad de pasar de muerte a vida. Y todo te los pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y el honor siempre. Amén, amén y amén. Muy buenas tardes. Hoy continuamos con la 13ª parte de esta serie bajo el tema la razón por la cual Israel no tiene paz como pueblo y como nación. Si has estado al tanto en las noticias, te podrás percatar que las manifestaciones continúan en diferentes naciones. Las manifestaciones, aunque muchos no lo quieran creer y no lo quieran admitir, ni menos reconocer, es que es directamente contra Dios. Y obviamente esto puede ser ofensivo para muchos, pero verdad, verdad. El apoyo ahora es hacia los terroristas. Quita a los palestinos porque obviamente nada tiene que ver con los palestinos, porque jamás no le importa a nadie, a nada ni a nadie. Este conflicto en esa zona de Gaza se extiende más allá de esa área. Es una guerra declarada contra Dios. Y esta verdad la debemos conocer, entender y también comprender. Como miembro del cuerpo de Cristo,
estoy consciente de mi responsabilidad de conocer a Dios y a su palabra y conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Es nuestra responsabilidad. Y en el tiempo que estamos viviendo, no me baso en noticias ni en opiniones. Me baso en lo que está ocurriendo a través de este globo terráqueo. Aunque no puedo ir a otras naciones, hay medios de comunicación fidedignos. Pocos, pero los hay. La guerra de los israelitas en Gaza domina todos los medios comunicativos. ¿Pero por qué lo dominan? Presta atención. Porque es una guerra contra Dios. Es una guerra de crítica, odio y desprecio a Dios, quien obviamente representa a ese pueblo. Pero todo esto, obviamente, que escuchamos, viene acompañado de un veneno mortífero. Y este veneno mortífero ha llegado a todas las naciones. ¿Qué ha hecho? Unánimemente ha puesto a la gente a favor de los palestinos y ahora los opresores son Israel. Quienes obviamente quieren la tierra de Dios. Presta atención porque obviamente nosotros estamos bien equivocados. La tierra no es de los israelitas, ellos habitan. No son ocupantes. La tierra es de Dios. Pero Esaú, los edomitas, palestinos, jordanos, quieren tener un estado inmediatamente y a la vez lo rechazan. ¿Por qué? Porque en su carta de su propio gobierno declaran que su objetivo jamás y nunca es tener paz con Israel. Su objetivo es erradicar a la nación que representa a Dios. Y obviamente la preocupación mayor de Israel, lo cual es legítima, es defender a su pueblo. Porque los descendientes de su tío Ismael, los árabes, y los de su hermano Esaú, son familia. Son sus principales enemigos. Esta solución que está obviamente circulando no es nada nuevo. De crear dos estados siempre fracasará. ¿Por qué razón establezco esto? No lo digo, lo establezco. Porque la palabra de Dios apoya lo que estoy hablando. Principalmente porque la tierra es de Dios. Y su pueblo, Israel,
no tiene la autoridad ni el derecho de entregársela a nadie, y menos a las Naciones Unidas. Porque ellos anhelan paz, la cual ellos mismos rechazaron. Y de eso se trata esta serie. Sin embargo, resalto nuevamente que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y no la iglesia de cristianismo. Porque obviamente como miembro del cuerpo de Cristo, responsable en conocer la palabra, entiendo que Dios tiene su pueblo, Dios tiene su iglesia, y Dios reconoce a todos los incrédulos, incluyendo los religiosos dentro de ese grupo. Eso lo puedes confirmar en Lucas capítulo 19, verso 44. Cuando Emmanuel, nuestro Dios, nos visitó en su primera visitación, su pueblo Israel los rechazó. No todos, gran mayoría. Lo mismo va a suceder en la segunda venida. Pero una vez más quiero resaltar esto, es que quien está detrás de todo esto es el padre de mentira. Quien tiene avatares en todo este globo terráqueo. Su sistema saturado de avatares. ¿Dónde están ellos? En la ONU. Países como Turquía, una nación musulmana. Irlanda, una nación del cristianismo. Ambas naciones han hablado públicamente que Israel no tiene derecho de defender a su población. Porque según ellos, que son hijos del diablo, los judíos no deberían existir. Y esta verdad la puedes confirmar. Sí, verdaderamente te interesa. La agenda contra el pueblo de Dios, Israel, ha sido publicada a través de la historia. Si no estás pendiente de las noticias, está ocurriendo un éxodo de los judíos en toda Europa. Porque el antisemitismo ha escalado a un nivel como jamás se había visto en la historia. En los últimos 80 años. Un sinnúmero de personas de todos los ámbitos, incluyendo el ámbito del cristianismo religioso, no quieren admitir y menos reconocer que lo que hicieron estos terroristas de Hamas, Esaú, contra Israel el 7 de octubre del 2023 no fue un intento de genocidio. Sin embargo, públicamente ellos han declarado que quieren eliminar a los judíos de la faz de la tierra. ¿Qué hacemos con todo esto? Es la pregunta. Sin embargo, ahora, las naciones, un sinnúmero de personas, son los que acusan ahora a los israelitas de genocidio. Todo esto es una agenda anti-Israel. El número de personas que mueren en guerra no determina lo que es correcto o incorrecto. ¿Ok?
lo quieras creer o no. Con todo esto en mente, nadie puede negar que Dios mismo declaró a través de Juan, en el libro que escribió, Apocalipsis, que todas las naciones de la tierra, en algún momento, harán alianza contra Israel, incluyendo los Estados Unidos. ¿Cómo es eso, pastor? La nación del águila. Bueno, lo que pasa es que hemos sido ignorantes. No han vendido mentiras como si fueran verdad. Hay bastante historia secular para yo probarte esta verdad que acabo de hablar. Esta verdad existencial la estamos presenciando. Es evidente, es innegable. Solo los ciegos espirituales no la pueden ver. Las naciones controladas por la religión del Islam, las cuales son las que rodean, obviamente, a la nación de Israel, se van a unir. Ya han declarado su meta. Sin embargo, van a ocurrir dos guerras que todavía en la historia no se han cumplido. Una es la guerra de Edom contra Edom y la otra guerra es la del Armagedón. Y sin ninguna duda, si prestas atención, como lo estoy haciendo yo, estas están más cerca de lo que muchos se imaginan en nuestro contexto. Por primera vez en la historia mundial. Pero tú y yo debemos conocer y también comprender que estas dos guerras serán futuras. Y estas dos guerras, muy importantes, solo podrán cumplirse o suceder una vez que Israel renazca como nación. Y lo que Dios por decreto anunció por medio de sus profetas, en especial Isaías, ya ocurrió hace 75 años. Pero las preguntas que surgen, porque el bereano siempre se hace buenas preguntas. ¿Qué pasa si Israel se niega en cooperar con la ONU? Cuando es invitado a aprobar una resolución para que en la tierra de Dios, Esaú, los palestinos, tengan su estado. ¿Escucha? ¿Qué pasaría? Preguntas que nos tenemos que hacer. Si la ONU declara a Jerusalén como la capital de Esaú, la capital de los palestinos o la Palestina. Respuesta a todo esto: viola, quebranta el decreto de Dios. Para que sea compartida o dividida geográficamente esta tierra de Dios entre Israel y el nuevo estado de Palestina, viola, quebranta el decreto de Dios.
quieras creer o no. Pero te lo voy a comprobar. El deseo mío, debido a la ignorancia que escucho continuamente, la ignorancia es el cementerio del incrédulo. Es que nosotros podamos comprender que esta realidad que acabo de mencionar es posible. Es una posibilidad. Y esta está ante nuestros ojos. Y la presión que está recibiendo el pueblo de Dios Israel es bastante. Lo único que tienes que hacer es detenerte a leer. Tú y yo tenemos el deber, la responsabilidad de conocer la verdad. Por encima de todo. Y una verdad fundamental que tú y yo debemos tener clara es la relación del amor de Dios por su tierra y por su pueblo Israel. Y por su iglesia. Porque no la puedo aislar de esta verdad. Lo otro es que se pasa por alto que todavía hay un proceso de Dios que está en pie para la redención de Israel, el cual está todavía vigente. Y todo esto se está desarrollando ante nuestros ojos. Por eso sigo diciendo que el tiempo de principio de dolores está por culminar. Y luego que ese tiempo termine, lo que nace no es favorable para la gente que permanezca aquí, sin fe y sin esperanza. Los argumentos geopolíticos que tú tengas o yo tenga no son suficientes para hablar del tema, para usarlo como medio de justicia o como medio de igualdad de los derechos humanos como nuestro argumento. La base o el fundamento que tú y yo debemos tener debe estar afirmada concretamente en la palabra de Dios. Porque todo esto crea en nosotros una mentalidad equivocada, lejos de la verdad. Tú y yo debemos conocer lo que Dios ya decretó en su palabra como la autoridad soberana de la tierra y de todo el universo. Tú y yo debemos y somos responsables de conocer lo que Dios ya declaró sobre Israel, sobre su tierra, sobre nosotros y sobre todo
En fin, nuestra confianza debe estar completamente firme en Dios y en su palabra. Con esto en mente, como parte de esta serie, donde sigo compartiendo con ustedes fundamentos para que no seamos arrastrados por la ignorancia que se está hablando a través de los medios comunicativos, redes sociales y un sinnúmero de religiosos que lo único que hablan es basura. Triste. Este conocimiento de Dios y de su palabra tiene poder para cambiar nuestra mente. Y al cambiar nuestra mente, todo cambia. Porque obviamente nuestras mentes han sido programadas por nuestras propias creencias que vinieron directamente, obviamente, de diferentes ámbitos, pero el peor ha sido de la religión, del cristianismo. Porque la verdad es Dios quien nos libra de la seducción, del engaño, de la confusión, que sutilmente viene del padre de mentira en todos los ámbitos. Pero en esta ocasión quiero hablar acerca de Israel, quien está en el centro de todos los medios de comunicación, en el ámbito del gobierno y en el ámbito religioso también, porque escucho obviamente religiosos tirándole a Israel como jamás he escuchado. La palabra de Dios está repleta, saturada de escrituras proféticas sobre Israel. Pero así como fue en la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y durante la primera visitación de nuestro Dios, Emmanuel, Cristo Jesús, descendiente de la tribu de Judá, en su naturaleza humana, quien residió en Nazaret, quien es nuestro Salvador. Israel escucha, porque la iglesia todavía no había nacido, fue y seguirá siendo el punto céntrico de la historia de la redención de Dios. Porque nuestro Dios no ha reemplazado y menos ha terminado con su pueblo Israel. Pero la ignorancia es destructora, no olvides eso. La falsa doctrina del reemplazo del cristianismo religioso ha engañado a muchos. Y esta realidad es innegable. Muchos desconocen esto. Es sutilmente enseñada. ¿Qué hace? Bueno, forma nuestras creencias, programa nuestras creencias. Todo esto obviamente ha desviado a muchos miembros del cuerpo de Cristo a que apoyen a Israel en vez de unirse al grupo mayor. Es una doctrina que vino directamente del padre de mentiras.
¿Cómo te puedo comprobar eso? Por la palabra de Dios. Me gustaría compartir algunas profecías adicionales a las que ya he compartido con ustedes en esta serie, para ponerle punto final a todo esto. Y si no estás claro en esto, es porque no quieres. Es porque tus ojos han sido vendados y no has permitido que la luz de Cristo alumbre los ojos de tu entendimiento. Dios ya decretó su promesa y hizo pacto con Abraham. Y los recipientes de ese pacto y esas promesas es el pueblo israelita. Y este es un pacto eterno. Es para siempre. Es inquebrantable. Jeremías, capítulo 31, dice lo siguiente: yo, Jehová, nuestro Dios hablando, todopoderoso, declaro lo siguiente: yo soy el que hago que el sol alumbre de día y que la luna y las estrellas alumbren de noche. ¿Quién es? Es Dios. Eso es lo que declara la palabra. No solo eso, yo hago que ruja el mar y que se agiten las olas. Porque yo soy el Dios de Israel. Presta atención. Este no es el pastor Rey Rodríguez hablando. Este es Dios hablándonos. Escucha. El día que estas leyes naturales dejen de existir, ese día el pueblo de Israel dejará de ser mi nación elegida. Eso declara y decreta nuestro Dios. El día que alguien pueda medir la altura del cielo o explorar lo profundo de la tierra, que obviamente se ha intentado, pero ha sido imposible. Ese día yo rechazaré a mi pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Por todos los pecados que ellos han cometido. Pero esto declara nuestro Dios. Pero eso jamás sucederá. Declara Jehová Adonai, el Señor soberano de la tierra y de todo el universo. Dios, por medio de su profeta, porque los de hoy son un chantaje, establece que Israel sigue siendo su pueblo. El pueblo de su pacto. La iglesia no tiene pacto. El nuevo pacto fue dado a Israel. Sin embargo, en Cristo, nosotros somos copartícipes en ese pacto. Si sacas a Israel de la ecuación, sacas a la iglesia también. Y eso lo vamos a estar explicando con más lujo de detalle en nuestro estudio de los miércoles de la Epístola a los Romanos. Cuando lleguemos al capítulo 11.
Dios por medio de Isaías establece que Israel sigue siendo su pueblo, de su pacto, los recipientes de sus promesas, quienes obviamente todo esto sigue vigente, en pie. Pero escucha, sigue escuchando. Eso fue el Antiguo Testamento. Escucha lo que dice el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios, por medio de Pablo, tenemos que identificar qué fue lo que habló Pablo y qué fue lo que él recibió por revelación. Todo, obviamente, es inspiración. Pero Dios habló directamente a través de ellos. Y confirma esto que leímos en Jeremías. Romanos capítulo 11, verso 28. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, del Evangelio de Cristo. No recibieron a Jesús como su Mesías. Rechazaron su paz, porque ese es el príncipe de paz, nuestro Dios. Y eso los beneficia a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los gentiles. Ahí lo dice. Sin embargo, ellos, los israelitas todavía son el pueblo que Dios eligió, que Dios ama. Porque fue Dios quien eligió y separó a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, a quien luego le cambiaron el nombre por Israel. Y si no habías escuchado, al cambiarle ese nombre, uno representa el pueblo creyente y el otro el pueblo incrédulo. ¿Para quién es la angustia? Para Jacob, para el pueblo incrédulo. Y esto lo tenemos que tener claro. Pero mira lo que sigue diciendo. Porque los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Y obviamente esto se ha sacado. Los falsos maestros han hecho. Con todo esto de los dones de Dios. Dios mío. Pero eso lo estaremos explicando más en nuestro estudio de los Romanos. Quiero concentrarme en lo que está aquí acerca de Israel. Ustedes los gentiles, nosotros. Antes, los que estamos ahora en Cristo éramos rebeldes contra Dios. Todos, toda la humanidad, incluyéndonos nosotros. Pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, contra Dios, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes. Y a ustedes Dios le ha mostrado su misericordia y hoy es nueva para nosotros. Misericordia es ese tiempo, espacio que Dios nos da a todos nosotros para que reflexionemos en nuestro estado sin Cristo, separados de Dios. Existimos respirando sin vida si no tenemos a Cristo. Muertos en nuestros delitos y pecados. Destinados a la condenación eterna si no nos rendimos a los pies de Cristo. Ahora ellos son rebeldes. Y a ustedes Dios le ha mostrado su misericordia.
¿A través de quién? De su obra misma en Cristo. En Jesús, en ese cuerpo humano, quien recibió el castigo de nuestra paz para con él mismo. Para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Porque Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Dios continúa mostrándole su misericordia a su pueblo Israel. La gente está desesperada en probarle la existencia de Dios al ser humano, al incrédulo. Revisita la historia y verás a Dios en todo el proceso de sanación. Innegable. Existe porque Dios la eligió, la separó. Dios ya declaró que Él mismo se restablecerá a su nación. Todas estas cosas están pasando para que nuestros ojos se abran y salgamos de ese sentir de que estamos satisfechos, que ahora estamos en Cristo y todo está bien. Amados, las cosas no están buenas. Presta atención. Todo esto es un engaño. Pero la gente sigue entretenida. Y no quieren escucharme, ese es el otro punto. No quieren escuchar a los que hablamos la verdad. Prefieren seguir con los cuentitos de hadas que no aportan nada al crecimiento de nosotros acerca de Dios y de su palabra. Dios ya declaró que su nación sería restablecida, porque su pueblo ha sido exiliado. ¿Por qué razón? Por decisión de ellos. Dios los separa, pero ellos lo único que hicieron fue ser infieles y desobedientes a su Dios y a su palabra. Esa es la realidad. Y el cristianismo, ni decirlo, y muchos que profesan ser del cuerpo de Cristo también están en las mismas. Dios decretó que en un tiempo preciso Él mismo los traería de regreso de todas las naciones, de la que sea. Para muchos esto aparentemente era algo imposible. ¿Por qué razón aparenta ser imposible? Porque han eliminado a Dios de la ecuación, del panorama profético de lo que Él ya declaró soberanamente. Isaías capítulo 66 dice lo siguiente, versos 6 en adelante. ¿Qué es ese alboroto que hay en la ciudad? ¿Qué es ese ruido tan terrible que viene del templo? Es la voz de Jehová Adonai, el Señor, vengándose de sus enemigos. Aún antes
de que comenzaran los dolores de pacto, Jerusalén dio a luz un hijo. Verso 8, escucha. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? Omnisciencia. ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de pacto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Verso 9. ¿Llevaría yo a esta nación al punto de nacer para después no dejarla que naciera? ¿Eliminarla y olvidarme de ella? Pregunta Jehová Adonai, el Señor Todopoderoso. No, jamás impediría que naciera esta nación, si yo mismo fui quien la elegí. Declara su Dios. En un solo día. Historia para que aprendamos algo. Y jamás ha sucedido esto en toda la historia. Ninguna nación. Pero Dios lo hizo con su pueblo Israel. Literalmente, de la noche a la mañana, por una votación de la ONU, el 14 de mayo del año 1948, esta profecía se cumplió y la gente todavía no quiere creer en Dios. Y lo que creen es por conveniencia. Ese 14 de mayo de 1948, Israel fue bienvenido a la familia de las naciones. Independiente. En la misma tierra que ellos recibieron por herencia de parte de Dios. La tierra es de Dios. Los habitantes son su pueblo. Espero que esto te esté explicando para que aprendamos. Sí, nosotros somos la iglesia verdadera de Dios. Pero nosotros no hemos reemplazado a Israel como la nación de Dios. Y eso lo debemos tener claro. Y la iglesia está compuesta de israelitas y de nosotros los gentiles, quienes somos llamados en el libro de Romanos el olivo silvestre. Israel, el olivo natural. Cristo, el gran olivo. Tú y yo fuimos injertados. La semana que viene continuaremos. No he terminado. La palabra aporta muchísimo. Y nosotros debemos tener conocimiento de todo esto. La ignorancia es destructora. La verdad nos liberta. La ignorancia siempre está acompañada de la mentira. La verdad está acompañada de la vida. Tú eliges. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta tarde. Siempre saco unos minutos. Espero que hayas aprendido algo. Y que todo esto aclare. La meta es, estamos aclarando para que podamos conocer. Para que cuando hablemos con propiedad. No seamos una persona ignorante.
que hablemos ignorantemente. Pero siempre saco unos minutos para hablar de ese maravilloso evento cuando Dios decide visitarnos. Preparó un cuerpo perfecto para Él habitar. Humano, hombre, 100%, sin dejar de ser Dios 100%. En ese cuerpo humano, Él recibe el castigo de nuestra paz para con Él. Cumple su ley, porque no ha habido un hombre, ni menos una mujer, que pueda cumplir con la ley de Dios. Él lo hace por nosotros. En un maldito madero es colgado, clavado y colgado, y su sangre es derramada. Y su sangre es la que nos redime a nosotros de nuestros pecados, y el principal pecado es la de la incredulidad. El principal pecado es la incredulidad. Nos libra de la condenación eterna. Nos da la capacidad ahora de cambiar nuestro estatus, de ser personas que existimos respirando, a ser hijo o hija, si eres mujer, de Él. Muere sepultado y al tercer día Él resucita de entre los muertos para ser el primogénito de la resurrección. Su cuerpo humano resucita porque Dios jamás murió. Dios es eterno, sin causa. Él es el que causa todo. Un día como con voz de trompeta Él nos llamará. Los muertos resucitan primero, los que han muerto en la fe en Él. Resucitan primero, luego tú y yo, si estamos vivos, seremos transformados y juntos revestidos de cuerpos incorruptibles que ya no estarán confinados a la gravedad de esta tierra, para ser transpuestos, quitados, arrebatados de esta tierra a donde está Él, para que su palabra se cumpla, que donde está Él, también nosotros estemos, su iglesia, compuesta de israelitas y de gentiles. El primer paso es en creer en esa obra salvífica y confiarle completamente en Dios, en su obra, en Cristo. El segundo paso, que es inseparable, es arrepentirnos de nuestros pecados, porque no hay salvación sin arrepentimiento, y arrepentimiento es dejar nuestra vieja vida pecaminosa atrás para comenzar una vida que honra a Dios y a su palabra. Este camino no es de grandiosidad, de éxito, fama, riquezas, sobreabundante. Eso es un chantaje, pura falsedad. Nuestro Dios declara en su palabra que en este sistema, en este mundo, tendremos aflicciones, y la lista de aflicciones es larga. Pero nos promete que si confiamos en Él y nos aferramos a Él, podremos caminar de esta vida a la que Él tiene preparada para nosotros, siempre y cuando nosotros vivamos en obediencia a Él y a su palabra. La decisión es nuestra. Tercer paso es buscar un lugar donde te prediquen la palabra de Dios no adulterada. Si no consigues el tal lugar, continúa a través de este medio, porque desde aquí seguiremos hablando la verdad, para que juntos sigamos por ese camino estrecho, incómodo, el camino de la vida, para que lleguemos a la medida de la estatura del único varón perfecto, y su nombre es Jesucristo. Dios te bendiga, que te guarde. Espero que pasen una excelente tarde, que tengan una excelente semana, y el miércoles continuamos con el capítulo 1 de la carta a los Romanos.